Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP-439 del 6 de marzo del 2024. El radicado es el 62226 y el magistrado ponente es el doctor Fernando León Bolaños Palacios. El asunto de esta sentencia tiene que ver con la decisión de la Sala sobre la impugnación especial promovida por John Edilson contra la sentencia de fecha 24 de marzo del 2022, en la cual el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión absolutoria de primer grado y en su lugar lo condenó como autor del delito de hurto calificado. Los hechos tuvieron lugar, según la Fiscalía, el 17 de octubre del 2016, cuando el señor Abdenago estaba estacionando su camioneta en un parqueadero del barrio Teusaquillo en la ciudad de Bogotá. Cuando él estaba en esas de estacionar su camioneta, fue abordado por John Edilson, quien lo intimidó con un revólver, lo obligó a descender del vehículo y se apoderó de él mismo. Ese atraco, conforme a la acusación, se habría cometido en el marco de la vinculación de John Edilson, o sea, el aquí procesado, y dos personas más de nombre Robinson y John Jair, a una banda dedicada al hurto de carros que operó en Bogotá durante los años 2015 y 2016. Ellos habrían participado en varios eventos similares, algunos de los cuales conllevaron a la retención temporal de las víctimas, bien fuera mientras retiraban el dinero de sus cuentas bancarias o sin una finalidad específica. Como antecedentes procesales tenemos que el 28 de septiembre del 2017, en audiencia dirigida por el Juzgado 41 Penal Municipal de Bogotá, la Fiscalía legalizó la captura de estas tres personas a quienes les formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir de acuerdo al artículo 340 y hurto calificado agravado en concurso homogéneo de acuerdo a los artículos 239, 240 inciso segundo y cuarto y 241 numeral noveno. Además, a John Edilson y a John Jairo les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado de acuerdo a los numerales 169 y 170 numeral 8 y a Robinson el de secuestro simple atenuado en concurso homogéneo de acuerdo al artículo 168 y 171 inciso segundo. Los tres fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Ya formulada en iguales términos la acusación y agotado el trámite ordinario, el Juzgado Sexto Penal de Circuito Especializado de Bogotá profirió la sentencia el 16 de septiembre del 2021. En ella absolvió a todos los procesados de los cargos imputados. El despacho entendió en esencia que la Fiscalía no demostró su responsabilidad, pues las víctimas no los identificaron como las personas responsables por los delitos investigados. Esa decisión fue apelada por la Fiscalía únicamente en relación con las conductas punibles de hurto y secuestro, y el tribunal, en la providencia ya reseñada, la revocó parcialmente. Aunque mantuvo la absolución de John Jair y Bernal por todos los cargos y absolvió a John Edilson por el delito contra la libertad, lo condenó a este último por un único ilícito de hurto calificado agravado, en concreto el perpetrado contra el señor Abdenago. En esta decisión hubo un salvamento de voto. Por lo tanto, por esa condena, el señor John Edilson interpuso la impugnación especial de cuya resolución se ocupa ahora la sala. Veamos qué decía la sentencia impugnada por el señor Edilson. El tribunal encontró demostrada la materialidad de los delitos investigados.
Los diferentes afectados narraron coherentemente la manera en que fueron despojados mediante violencia de sus automóviles y otros bienes en distintas fechas y circunstancias, y se estableció asimismo que uno de ellos, una víctima de nombre Daniel, fue privada de la libertad por aproximadamente 50 minutos. Sin embargo, el tribunal entendió que no existe ninguna indicación probatoria de la participación de los procesados en esos ilícitos, porque las víctimas no los identificaron de manera razonada y unívoca, con la única excepción en un singular evento de John Edison, a quien el señor Abdenago sí reconoció en juicio como la persona que lo atracó. En efecto, el señor Abdenago narró que en la noche del 17 de octubre del 2016, mientras parqueaba su camioneta en un espacio que tenía alquilado para ese fin, ubicado en la calle 55 con carrera 14 de Bogotá, fue abordado por un hombre que lo intimidó con un arma de fuego, lo obligó a descender del vehículo y se lo llevó, junto con otros objetos que estaban adentro, como su celular y algunos documentos. Este testigo dijo que pudo ver con claridad el rostro de esa persona y lo reconoció en la audiencia como John Edison. El señalamiento que hizo fue en su contra de manera persistente y segura, y no existen motivos para pensar que pueda haberlo incriminado falazmente. Continúa el tribunal argumentando que la defensa del condenado pretendió refutar el cargo demostrando que para la fecha de los hechos el procesado trabajaba como conductor en una asociación de una entidad medioambiental, lo cual lo ocupaba de lunes a sábado entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Con todo ello, en nada desmiente la acusación para el tribunal, pues la conducta por la cual fue declarado responsable acaeció en un día festivo a las 10:30 de la noche. El adquent echó de menos, eso sí, el agravante de que trata el numeral 9 del artículo 241 de la Ley 599 del 2000, cuando se comete en un lugar despoblado y solitario, deducido contra el implicado, pues sus referentes fácticos no fueron imputados por la Fiscalía. En consecuencia, dictó condena solo por hurto calificado. Y consecuentemente fijó la pena en el mínimo imponible, esto es 96 meses de privación de la libertad e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Y en aplicación a la proscripción establecida en el artículo 68A de la Ley 599 del 2000, el tribunal negó tanto la suspensión condicional como la prisión domiciliaria. Procedamos a recapitular qué dijo en la impugnación el señor John Edison. El sentenciado John Edison pide que la sentencia impugnada sea revocada y en su lugar se confirme la absolución dispuesta por la primera instancia. Él sostiene que las pruebas practicadas no demuestran más allá de toda duda la responsabilidad del delito sufrido por el señor Abdenago, y que la decisión de condena se soporta en conjeturas con las cuales el tribunal se apartó de la realidad procesal e impuso en la apreciación de las pruebas su personal criterio, desconociendo que el señalamiento elevado por la víctima en su contra no tuvo corroboración en ningún otro elemento de juicio. Afirma acreditado que para la época de los hechos, él trabajaba como conductor. Su jornada solía extenderse más allá de lo previsto y 3 veces a la semana recorría la ciudad recogiendo material reciclable, todo lo cual, dice, riñe con la sindicación que le hizo el ofendido, pues si ejercía una labor lícita no tenía razón para involucrarse de la noche a la mañana en actividades delictivas. Y termina diciendo que en todo caso, aunque el señor Abdenago lo reconoció en el juicio como la persona que lo atracó, la descripción que él hizo del agresor, o sea, del procesado, es que era alguien que medía unos 65 metros de estatura y pesaba 70 kilos, lo cual es totalmente disímil con sus características propias, ya que él mide unos 60 metros de altura y para la fecha de los hechos tenía unos 95 kilos.
Y ya frente a los no recurrentes, las demás partes e intervinientes guardaron silencio. Ya en las consideraciones, la Corte inicia confirmando su competencia para resolver sobre la impugnación especial, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2018, en concordancia con las directrices establecidas por la Corte desde el proveído CSJAP 1263 del 2019, radicado 54215. Entonces, recapitulando, según quedó reseñado, en este trámite se investigaron plurales hechos delictivos, 10 en concreto, ocurridos entre el 2015 y el 2016, en los cuales varias personas fueron despojadas de sus vehículos y algunas retenidas mediante la violencia física. El aquí implicado, John Edilson, fue acusado de participar en 5 de esos eventos, pero se le condenó exclusivamente por el hurto cometido contra el señor Abdenago. En ese orden, el análisis de la sala estará circunscrito a ese preciso suceso. No se discute la ocurrencia del delito por el que John Edilson fue condenado. Su acaecimiento por demás quedó demostrado en el testimonio de la víctima, del señor Abdenago, quien evocó que alrededor de las 10:30 de la noche del 17 de octubre del 2016 estaba parqueando su camioneta, sobre cuya marca, modelo y características nada le fue preguntado. Él estaba parqueando en un edificio ubicado en inmediaciones de la carrera 57 con calle 14 de Bogotá, cuando fue abordado por un hombre que lo intimidó con un arma de fuego, lo obligó a apearse y se llevó el rodante. La inconformidad del recurrente tiene que ver exclusivamente con la comprobación de su participación en dicho delito. A ese efecto, formula 3 reproches contra la sentencia impugnada, que primero, esta se sustenta en especulaciones. Segundo, John Edilson no pudo cometer el delito, pues su jornada de trabajo se lo impedía, y dado que tenía un ingreso lícito, no tenía razón para involucrarse en actividades criminales. Tercero, el señalamiento que en su contra hizo la víctima carece de corroboración y la descripción del agresor no coincide con sus características físicas. Para la Corte, sin dificultad alguna, se advierte que la primera queja, que tiene que ver con que la sentencia impugnada se sustenta en especulaciones, no tiene fundamento. La decisión del tribunal, lejos de estar sustentada en conjeturas, esto es, en proposiciones que, aunque puedan anticiparse ciertas, no tienen acreditación en las pruebas practicadas, reposan el testimonio legal y regularmente practicado del señor Abdenago, quien, como ya se dijo, señaló a John Edilson de ser la persona que, usando un arma de fuego, le robó su camioneta. El ADCUEN valoró ese elemento de juicio y, aduciendo que la sindicación fue persistente y sincera, le otorgó mérito. Esto no constituye especulación alguna. Cosa distinta es que, en criterio del censor, la ponderación de ese elemento de conocimiento deba conducir a otorgarle un valor diverso. Tampoco la segunda queja puede acogerse. El hecho de que para la época de los hechos el procesado tuviese un trabajo lícito, tal como razonó el tribunal, en nada refuta la acusación. Según lo adujo él mismo, su labor como conductor lo mantenía ocupado hasta las 5 de la tarde. En cambio, la conducta por la que se le declaró responsable sucedió alrededor de las 10:30 de la noche, por demás de un día festivo. Y si bien el nombrado afirma que ocasionalmente su jornada se extendía allende a ese horario, no hay ninguna indicación racional de que así haya sucedido en esa fecha precisa. Por otro lado, no existe alguna máxima de la experiencia según la cual quienes participan de actividades criminales siempre o casi siempre carecen de ocupaciones legales.
no hay ningún obstáculo empírico o lógico y mucho menos científico para aceptar que una persona puede realizar actividades productivas regulares y operaciones criminales de manera simultánea. Y tampoco le asiste razón al censor al sostener que el insular testimonio del señor Abdenago es insuficiente para sustentar la condena. Ciertamente lo narrado por el señor Abdenago constituye la única prueba por la participación del señor John Edison en el delito por el que fue condenado. La víctima, tras relatar la manera en que sucedió el atraco, identificó al nombrado en la sala de audiencias como la persona que lo amenazó y se llevó su camioneta. Dijo reconocerlo porque pudo ver su rostro durante el suceso, no solo mientras lo amedrentaba, sino también cuando sacaba el automóvil del parqueadero en reversa. Además, evocó que al día siguiente del suceso revisó los videos de las cámaras de seguridad de una panadería y una casa vecina, algunos de los cuales lo tomaron de frente y permitían observar su cara. Recuerda la Corte que en un sistema de valoración racional de la prueba, fundado en la sana crítica, como el que rige en el proceso penal, nada obsta para que la convicción más allá de duda razonable sobre la ocurrencia de la conducta punible y la responsabilidad del implicado deriven de una declaración insular, siempre que ésta, ponderada a partir de los criterios de la persuasión racional definidos en los artículos 404 de la Ley 906 del 2004, baste para ello. Se hace entonces necesario retrotraer aquí la sentencia CSJAP del 4 de agosto del 2010, radicado 33997, donde se determina que si bien en pretéritas reglas de valoración probatoria se basaban en el principio de testis unus, testis nullus, o sea, un solo testigo, testigo nulo, desechando en sistemas tarifados el poder suasorio del declarante único, ahora, con la libre valoración acogida en nuestro medio procesal, la veracidad no depende de la multiplicidad de testigos, sino de las condiciones personales, facultades superiores de aprehensión, recordación y evocación de la persona, de su ausencia de interés en el proceso o demás circunstancias que afecten su imparcialidad, de las cuales se pueda establecer la correspondencia que permita llegar al estado de certeza. Por demás, de acuerdo a la sentencia CSJSP del 1 de julio del 2009, radicado 28935, citada en sentencias posteriores, es válido que un testigo, en el curso de su testimonio, reconozca al acusado en la sala de audiencias como la persona responsable del delito investigado. Esa sentencia refiere a que el conocimiento que de esa forma se hace en el juicio resulta válido como parte del interrogatorio directo adelantado por la Fiscalía, porque sin duda comporta una pregunta destinada a la verificación de las proposiciones fácticas de su teoría del caso, a través de la solidez y credibilidad del testigo al que se le interrogue sobre el particular. De manera que en el escenario del proceso adversarial corresponderá a la parte contraria o al Ministerio Público oponerse a la pregunta supuesto de que viole las reglas del interrogatorio, o al juez prohibirla si se propone de manera sugestiva, capciosa o confusa. Desde luego, la sala no desconoce que esa particular forma de identificación tiene unas características sui generis que imponen especial cuidado en su ponderación. Si nos centramos en las actividades de reconocimiento efectuadas en la fase investigativa, se llevan a cabo en condiciones normativamente fijadas para propiciar ambientes de neutralidad que minimicen el riesgo de error, maximicen la probabilidad de acierto
y reduzcan el peligro de contaminación o alteración de los recuerdos de quien las realiza. Así, la de fila de personas, regulado en el artículo 253 de la Ley 906 del 2004, debe hacerse con no menos de 7 personas de rasgos físicos similares y no más de un indiciado, con la proscripción de que cualquier investigador haga señales o sugerencias capaces de inducir un señalamiento y garantizando que el autor no vea a quienes integran la fila antes de la diligencia. El artículo 252 IBIDEN prevé análogos controles para el álbum fotográfico o videos. En cambio, el reconocimiento efectuado en la sala de audiencias durante la vista pública no solo carece de salvaguardias similares, sino que, de hecho, se lleva a cabo en un contexto inherentemente sugestivo, puesto que el enjuiciado ocupa un lugar físico y procesal que de entrada cierne sobre él su señalamiento implícito de compromiso en el delito investigado. Por ello, la Corte ha sostenido en la sentencia CSJSP del 18 de mayo del 2016, radicado 41.758, que debe realizarse en condiciones que mitiguen el carácter sugerente de las circunstancias. En concreto, a través de un interrogatorio que permita establecer con claridad las bases o fundamentos no solamente en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el testigo aprendió su conocimiento personal sobre la persona objeto de identificación, sino también sobre las mismas características físicas que lo individualizan. En criterio de la Corte, tal y como lo entendió el tribunal, el señalamiento efectuado por el señor Abdenago permite dar por demostrado en el grado exigido para dictar condena que fue él, el aquí procesado, quien lo desapoderó violentamente de su camioneta. Dígase primero que la víctima explicó de manera satisfactoria por qué pudo observar el rostro del agresor de una manera tal que le permitió aprehenderlo y recordarlo, al punto de estar en la capacidad de reconocerlo inequívocamente en la sala de audiencias. En efecto, recordó que lo detalló no solo durante el desarrollo del hurto, sino también mientras aquel sacaba la camioneta del garaje en reversa. Este último escenario en particular le permitió, una vez superada la intimidación inicial, centrar su atención en las características físicas del agresor, por demás en condiciones de visibilidad que describió como buenas, dado que el parqueadero tenía iluminación artificial adecuada. A lo anterior se suma que, de acuerdo con el relato de la víctima, al día siguiente de los hechos pidió los videos de seguridad de una casa y una panadería vecinas, en los que pudo ver con claridad una vez más al agresor. Ello ratifica el mérito de la incriminación efectuada en contra de John Edilson, pues supone de presente que se sustentó en la aprehensión clara y reposada del rostro del agresor, no solo durante el atraco, sino también al día siguiente, en un contexto más sereno y propicio para la rememoración. Cuando el testigo hizo el reconocimiento, estaban presentes en la sala de audiencias no solo John Edilson, sino también Robinson y John Jair. El hecho de que allí estuvieran los otros dos procesados revela la convicción y mérito de la incriminación, pues estuvo en capacidad de distinguir al primero entre los restantes coprocesados sin excitación alguna. Es decir, el testigo no se limitó a dirigir una sindicación indiscriminada contra la persona que ocupaba la posición del acusado,
sino que estuvo en capacidad de singularizar al único de los varios procesados que participó del atraco que sufrió. Tanto el comportamiento del testigo como la forma de sus respuestas y la manera en que se condujo el interrogatorio hacen verosímil el señalamiento efectuado contra John Edison. Así sucedió. ¿Usted recuerda cómo era esa persona? Descríbala. Venía con una gorra de color negro, de ojos cafés, nariz más o menos así como la mía, la piel más o menos blanca, una contextura más o menos de 1,65 de estatura, más o menos unos 70 kilos. ¿Usted reconoce a esa persona dentro de esta sala de audiencias? Sí, yo reconozco a la persona. ¿La tengo que señalar? Sí. Está ubicada acá en la parte izquierda, de camisa roja. Señala al señor John Edison. Luego el señor juez, en ejercicio de las facultades complementarias que le otorga la ley, cuestionó al declarante así. ¿Cuál es la razón por la cual usted identifica a esa persona como una de las que se encuentran presentes en esta audiencia? Específicamente por el rostro, la contextura. ¿Usted vio los videos ese mismo día o al día siguiente? Al día siguiente. ¿Y las características de la persona que vio en el video en relación con la que usted observó en el parqueadero, cómo era? Tenía la misma ropa, la misma gorra, la misma maleta, una maleta negra. El color de piel coincidía. Cuando la cámara lo toma de frente, se le alcanza a ver el rostro nuevamente. Por el lateral de la carrera 15 también se ve de lado. ¿Cuál es la persona exactamente que usted señaló? El señor que está en la parte izquierda, camisa rosada o roja. Nuevamente el implicado señalado se identifica verbalmente como John Edison, a quien se le pide que diga su nombre para el registro. La identificación del condenado entonces estuvo desprovista de cualquier pregunta insinuante que pudiera haber sugestionado al testigo o dirigido indebidamente su atención hacia John Edison. Fue espontánea y persistente, además de vehemente y segura. Esto es, ausente de cualquier atisbo de incertidumbre capaz de provocar dudas sobre su acierto. En todo caso, tal y como lo estimó el Adwen, no se conoce ninguna razón que pudiera haber motivado a la víctima a incriminar al nombrado falazmente o sin tener la convicción plena de su participación en el suceso. Recordemos que el recurrente alega que la descripción física que el señor Abdenago hizo del agresor es totalmente disímil de sus características corporales. Según dice, unos 60 metros y para la época de los sucesos, él tenía 95 kilos. El reparo no puede atenderse porque no se aportó en el juicio ninguna prueba de la estatura del procesado, ni de cuál era su contextura para la fecha de los hechos. Sin embargo, de admitirse a partir de la afirmación del censor que su altura es en verdad unos 60 centímetros, ello, lejos de refutar la credibilidad de lo atestado por el señor Abdenago, la afianza, pues entre ese dato y el ofrecido por este último, que fue de unos 65 centímetros, hay más consonancia que disonancia. La diferencia de 5 centímetros es mínima y se explica naturalmente en que se trata de una estimación basada en la simple observación. Para la sala no pasa desapercibido, según consta en el escrito de acusación, que la Fiscalía recabó varios elementos de conocimiento que al parecer podrían haber facilitado la acreditación de su teoría del caso. En concreto, 28 testigos y 106 piezas de otra naturaleza como interceptaciones telefónicas y videos, e incluso un acta de reconocimiento fotográfico y videográfico del día 13 de marzo del 2017,
donde el señor Abdenago reconoce al aquí procesado. Esas evidencias no fueron incorporadas en el juicio. El fiscal del caso inexplicablemente desistió de todo lo que le fue decretado en la audiencia preparatoria, con excepción de las declaraciones de 4 víctimas, quienes simplemente relataron los hurtos que sufrieron y negaron reconocer a los autores, lo cual suscitó la absolución por esos sucesos, además del testimonio del señor Abdenago. Sin embargo, al margen de los cuestionamientos que puedan formularse en contra del funcionario por ese proceder, ello, como quedó explicado, no enerva el mérito de la prueba insular, menos por cuanto ni la defensa en el curso del juicio, ni el recurrente, con los argumentos que sustentan el disenso, refutaron razonablemente su credibilidad. Y es por estas consideraciones que, en suma, en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve confirmar la primera condena emitida, de acuerdo con la parte emotiva de esta providencia. Respetados podcast escuchas, aprovecho para agradecerles a todos ustedes como miembros del canal el formar parte de esta comunidad. Les ruego sus sugerencias, invitándolos a dejarlas en los comentarios, y nos vemos en el siguiente podcast.